Señor, tú eres el que nos levanta, el que nos da fuerzas, Dios. El que cada día con su misericordia nos llama, nos alimenta. Te doy las gracias, Padre amado, Señor, por mis hermanos, por aquellos que pudieron estar hoy aquí. Y te pido también por mis hermanos que no pudieron acercarse, Dios. Que por algún u otro motivo, Señor, no pudieron acercarse hasta tu casa, Dios. Oramos por ellos, Señor, los bendecimos, Dios. Dios de la gloria, Señor, hemos preparado nuestro corazón para poder recibir de tu palabra. Hemos preparado nuestros sentidos, Señor, para poder alimentarnos, Señor, de tu palabra. Dios de la gloria, Señor, queremos que puedas tomar, Señor, este momento, Dios, y que tú puedas hablarnos. Y de esta forma, Señor, nosotros levantarnos con el poder de tu amor. Te doy las gracias. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice nuestros corazones. Recibe, Señor, esta alabanza, esta adoración. Y comienza, Señor, a obrar, a operar en nuestros corazones. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y le damos un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Estuvimos compartiendo unas lindas alabanzas. Es lindo poder compartir entre todos, amén. Siempre esta convocación que Dios nos hace, cuando Dios nos convoca aquí a su casa, Él, como un padre, le gusta que todos sus hijos estén, ¿sí? La Biblia dice, bajo sus alas nosotros estamos seguros, ¿sí? Él quiere juntar, como la gallina junta a sus polluelos, así nos quiere juntar, y quiere poder tenernos cerca, ¿sí? Aquellos que son padres saben de esto, de querer tener a los hijos cerca, de poder compartir, poder escucharlos, y poder conversar, poder pasar un tiempo de calidad juntos, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios para nosotros, tener este tiempo, ¿sí? que hemos separado nosotros en la semana para poder compartir de las alabanzas, las adoraciones y de su palabra, que es lo más importante. Amén. Quiero que hoy podamos, luego del mensaje, que podamos orar, podamos tener un tiempo de oración. Dios hoy quiere poder desatar, quiere poder traer libertad. Hemos cantado nosotros que Él es el que trae libertad, ¿sí? Queremos, luego del mensaje, poder orar en dirección y que todos como iglesia podamos orar en esa dirección para aquellas personas que están viviendo en un tiempo difícil, tiempo de enfermedad, tiempo de esclavitud, de ataduras. Queremos que Dios pueda hacer la obra. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Entonces, ¿puede una persona, un creyente, vivir en esclavitud? Yo creo que este mensaje es muy breve. Es un mensaje muy corto y quiero que podamos prestar atención. ¿Es posible que un creyente, un cristiano, pueda estar bajo esclavitud, puede estar viviendo sometido, puede estar siendo atormentado en este momento? ¿Puede un hijo de Dios estar sufriendo el tormento de espíritus demoníacos? ¿Podemos nosotros como cristianos, no me puedes bajar, poder vivir un tiempo atormentados? Venimos un cristiano que viene, que sirve a Dios, ¿sí? Supongamos una persona que está sirviendo activamente en la iglesia. ¿Puede estar siendo atormentado por el diablo? ¿Puede estar siendo cautivo de un espíritu maligno? ¿Puede una persona? Nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos tenido un trasfondo muy malo.
antes de conocer a Dios. No solamente pecábamos, sino que también practicábamos el pecado. La Biblia habla acerca de la gente que practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Alguien que con el pasar del tiempo se hace mejor en el pecado, ¿sí? Va mejorando el pecado. Aquel que miente y lo descubren, va mejorando cada vez su mentira, ¿sí? Puede mirarte a los ojos, puede jurarte y te puede decir, no te estoy mintiendo, y realmente te está mintiendo, porque ha practicado y ha mejorado. No solamente el que peca, sino que el que practica el pecado, el que es cada vez mejor, engañando. El cuerpo tiene una tolerancia, a veces. Tiene una tolerancia, por ejemplo, en el alcohol. No es lo mismo una persona que toma alcohol, un vaso de vino, y a medida que pasa el tiempo necesita, ya no siente, y cada vez va buscando. ¿Por qué? Porque está practicando, el cuerpo está teniendo esa tolerancia. Luego ese cristiano, o esa persona que ha tenido un trasfondo malo de practicar el pecado, tiene un contacto con Dios, tiene un encuentro personal con Jesús. Y Jesús nos libra, como nos ha librado a todos nosotros de la pena del pecado. ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado, el precio de haber practicado el pecado, de haber pecado tanto tiempo, es la muerte. ¿Sí? ¿Cuántos saben de eso? La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, pero el regalo de Dios, ¿sí? La dádiva, el obsequio de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Todo ese pecado tiene un precio, que Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de estar en Cristo para no tener que pagar ese precio. No es que la salvación ha sido gratis, sino que simplemente no la hemos pagado nosotros. La salvación no ha sido gratis. Jesús la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, si Jesús nos ha librado de la pena del pecado, que es la muerte, ¿por qué entonces hay cristianos? ¿Por qué hay creyentes que están siendo influenciados por espíritus malignos? ¿Por qué el cristiano puede llegar a estar siendo esclavo? ¿Por qué un cristiano puede estar siendo esclavizado? Porque una cosa es la paga del pecado, es el precio del pecado, que nos da la libertad Jesús por medio de la cruz, para que el día que nosotros partamos de esta tierra, nosotros accedamos a la vida eterna. Ahora, lo que yo estoy hablando es del poder del pecado, mientras nosotros estamos aquí esperando. El poder del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero el poder del pecado lo sufrimos nosotros, incluso los que conocemos a Dios. Jesús nos salvó. Yo soy salvo en mi corazón de la muerte eterna. Yo soy salvo en mi corazón de la muerte eterna, producto del pecado. Y en mi caminar diario con Dios, el buscar a Dios, el leer la palabra, el orar, eso me va librando del poder del pecado. Eso me va librando del poder que me hacía esclavo. El poder del pecado no es lo mismo que la paga del pecado. El poder del pecado en este mundo donde hay mucha maldad, sufrimos la esclavitud del pecado. Quizás somos salvos, pero hay algo en nuestro corazón todavía. Hay cosas que todavía nos esclavizan, incluso a los hijos de Dios. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Juan. Algunos recordarán este versículo. La verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ayer estaba escuchando al pastor en la radio que decía que es importante poner en contexto a veces los versículos cuando los leemos. Muchas veces aplicamos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Lo
aplicamos a la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Y se lo decimos a la persona que no conoce a Dios, pero vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a ser libre. Pero vamos a poner en contexto este versículo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. El libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Volvamos al versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los creyentes. Muchas veces nosotros aplicamos al inconverso, pero Jesús en esta ocasión lo aclara el libro de Juan. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído, a creyentes. Habían judíos que no creían en el Mesías, y hay judíos, como en este caso, que sí habían creído. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús estaba hablando con creyentes. Jesús hoy nos habla a nosotros. Si conocemos la verdad nos hará libre. Y sigue, versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Cualquiera de los que estamos aquí, que hayamos leído un poco la Biblia, sabemos que el pueblo judío mucho tiempo estuvo en esclavitud. Esclavo de los egipcios, esclavo de los romanos, esclavo de los babilonios, esclavo de los asirios. Muchas veces como creyentes nosotros también nos comportamos así. Cuando la palabra de Dios o cuando alguien nos confronta y nos dice debemos de dejar de hacer esto, no, pero yo soy cristiano, yo soy creyente, yo no puedo hacer eso. Y a veces la respuesta es tan automática que no pensamos que Jesús nos está hablando a nosotros, porque hay algo que debemos de ser libres. Hay algo que aún nos mantiene atados, hay algo que aún nos mantiene esclavos. Y Jesús le hablaba a los creyentes, hay algo que aún los está manteniendo en esclavitud. Como cristianos muchas veces decimos eso. No, hermano, no tenés que hacer, no, pero si yo soy cristiano, yo no puedo. Yo soy cristiano, yo no hago esas cosas. Yo no soy así. Yo soy creyente, yo conozco de la palabra. Yo no puedo estar viviendo en esclavitud. Jesús continúa y dice en el versículo 34, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Todos esos pecados que nos permitimos cometer en lo privado, en lo oculto, todos esos pecados que nos permitimos a nosotros cometer, nos están manteniendo esclavos. Esa amargura, esos enojos, vicios, todas esas cosas que mantenemos aún oculto, a pesar de que conocemos a Dios, a pesar de que esa falta de perdón, todas esas cosas nos mantienen esclavos. Cada vez que nosotros nos permitimos pecar, dice la Biblia que nosotros estamos siendo esclavizados. Pero Jesús vino para proclamar libertad hoy, esta noche, a los cautivos. Amén.
La idea de pensar de que porque soy esclavo, que porque soy cristiano, no puedo estar en esclavitud, es un error. Y yo se los voy a mostrar aquí en la palabra. Pero déjenme darles un ejemplo. Supongamos que tenemos dos personas, un cristiano y un no cristiano. Los dos tienen un encuentro y comienzan a beber alcohol, mucho alcohol, en exceso. Pronto, los dos estarán ebrios, estarán borrachos, tanto el no cristiano como el cristiano. Los dos. Ahora, los dos, el cristiano y el no cristiano, van a estar bajo la influencia del alcohol. El pensar que uno no puede estar bajo la influencia de algo o de alguien porque es cristiano es totalmente absurdo. Porque de la misma forma que se emborracha la persona que no conoce a Dios, de la misma forma se emborrachará la persona que conoce a Dios. Y ahora estará bajo la influencia del alcohol. Un cristiano que mira pornografía y piensa que no le va a afectar porque es cristiano, se está engañando. Una persona que mira pornografía y cree que no le va a afectar porque conoce de Dios, a sí mismo se está engañando. Pronto hará algo opuesto a su personalidad. Una persona bajo la influencia del alcohol tiene un comportamiento opuesto a su personalidad. Lo mismo pasa con una persona que mira pornografía. Él era un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo, pero ahora está bajo la influencia de un espíritu demoníaco. Ahora está bajo la influencia de Satanás. Y no importa si es cristiano o si no es cristiana. Está bajo la influencia. Una persona cristiana puede estar bajo influencia de un espíritu maligno. Un padre, un abuelo, un esposo, va a hacer algo totalmente... Y uno dice, pero era tan bueno. Se lo veía una persona tan buena, ¿pero por qué? No porque lo quería hacer, sino porque está bajo la influencia. Está bajo la influencia. En el libro de Mateo, y ahora vamos a los ejemplos bíblicos. En el libro de Mateo, capítulo 18, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18, versículo 23. Vamos a ver cómo el cristiano puede estar bajo la influencia de espíritus malignos. Cómo un cristiano puede estar bajo la influencia de Satanás, aún conociendo a Dios. Mateo capítulo 18, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense cómo Dios está hablando a los creyentes. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Es semejante. Vamos a buscar semejanzas en lo que quiere decir Jesús. ¿A quién podemos comparar cuando habla de un rey? A Dios. Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, un creyente, postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Díganme si esto no es similar a la salvación. Un pago una deuda impagable para un siervo.
Esto era mucho dinero en ese tiempo, era impensado que alguien pudiera tener tanta deuda. Y mucho más loco era que ese deudor pudiese pagar esa deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, los hermanos, a un hermano, ¿sí? Fue el domingo a la iglesia y encontró al hermano que le debía. Halló que uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Le agarraba del cuello, lo ahogaba. En comparación a la deuda que este hombre tenía, a comparación de lo que su hermano no tenía comparación, no había comparación. Eran apenas unos centavos. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué podemos comparar acerca de los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? Son los espíritus malignos. Versículo 37 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará mi Padre Celestial, dijo Jesús. Los entregará a los verdugos, aquellos que persisten en el pecado, aquellos que persisten en no perdonar a su hermano, aquellos que persisten en vivir de esta forma. Dice Jesús, mi Padre los entregará para que sean atormentados. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué un padre amoroso diría algo así? ¿Por qué un padre que nos ama, por qué nos entregaría a nosotros a los verdugos? ¿Por qué nos entregaría? ¿Por qué entregaría a un creyente a espíritus malignos que lo atormenten? Dios no quiere que nosotros sigamos por ese camino errado. Dios no quiere que nosotros sigamos cometiendo y que lleguemos al punto de ser atormentados. Una persona que no perdona a su hermana está siendo atormentado día y noche. Está siendo atormentado por el enojo, está siendo atormentado por la amargura, por la falta de perdón. No puede mirar a su hermano a los ojos. Está siendo atormentado. Pero Jesús no quiere que nosotros vivamos atormentados, no quiere que vivamos con culpa, no quiere que vivamos con cosas en nuestro corazón. Dios quiere hacernos libres. Dios nos advierte de que este camino, si nosotros decidimos practicar el pecado, afuera hay verdugos, hay gente que atormenta, hay espíritus malignos que atormentan a la gente día y noche. La culpa. Estaba hablando con un joven y no puede acercarse ahora a la iglesia, venía hace un tiempo. Y él me decía, no puedo, don Diego me decía, porque comencé a tomar y no sé qué pasó, no frené, no. Y no puedo acercarme a Dios, no puedo. Y yo le hablaba, es el enemigo que está usando la culpa, te atormenta.
para que no te acerques, para que vos digas, no, pero Dios ahora no me va a perdonar. Y Dios no quiere que vivas así, atormentado por los verdugos. Dios no quiere que vivas atormentado con la culpa. En Gálatas, nosotros somos hijos de Abraham, decían estas personas. Nosotros somos creyentes. No podemos ser esclavos. En Gálatas 3:7, yo se los leo. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Recuerdan cuando a Jesús le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, somos creyentes? Sabed por tanto, que los que son de fe, los que han creído, los que conocen a Dios, los que creyeron, los que han sido salvos, los cristianos, estos son hijos de Abraham. Aquellos cristianos que creyeron en Jesús, que le abrieron su corazón a Dios, son los hijos de Abraham. Déjenme darle un ejemplo más. En Lucas, capítulo 13. Versículo 10. Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 16, vamos a darle lectura y dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en los que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quiénes eran los hijos de Abraham? Los creyentes. Por 18 años estuvo atada con una enfermedad. Una creyente, una cristiana, alguien que conocía, alguien que había creído en su corazón. Estaba siendo atada, había sido atada por un espíritu, dice la Biblia, un espíritu de enfermedad. Una persona, un creyente puede estar siendo atado en este momento por una enfermedad. Que a pesar de que conoce a Dios, a pesar de que levanta sus manos, a pesar de que puede haber, Jesús decía, esta hija de Abraham, esta persona que cree, por 18 años estuvo con esta enfermedad. Y por supuesto que sí, una persona, un creyente, puede estar siendo atado con un espíritu de enfermedad, un espíritu de pobreza, un espíritu de peleas, un espíritu de amargura. Pero Dios quiere hacernos libres en esta noche.
Dios quiere proclamar libertad en cada uno, no solamente de un pecado, sino de alguna enfermedad en nuestra vida. Pero nosotros debemos de correr. Dice que esta mujer encorvada se acercó y Jesús la reconoció. Dios reconoce a los suyos. Dios reconoce quiénes son sus ovejas. Dios reconoce quién es de su reino. Y dice la Biblia que Él la llamó, le impuso mano y le dijo, eres libre. Es necesario de que nosotros podamos ser totalmente libres. Hemos cantado, hay libertad en la casa de Dios. Pero aún así, quizás nos aferramos a algún pecado oculto. Quizás nos aferramos. Quizás estamos siendo atados de una enfermedad. Estamos siendo atados de crisis y pasa el tiempo y no podemos levantar nuestra cabeza. Porque el enemigo está ahí y no nos deja y no nos quiere soltar. Y algunas personas dicen, no, pero lo que pasa es que es muy difícil. Yo les aseguro que por más que el infierno completo esté en su contra, nada podrá evitar de que te acerques a los pies de Cristo. Nada podrá evitar de que vos te puedas ser sanado. Nada podrá evitar de que vos puedas llegar a los pies de Jesús. Y termino con esto. En Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 6. Es la historia del Gadareno, muchos lo conocemos. Se los leo, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este gadareno, cuando Jesús le pregunta su nombre, él le dice Legión, porque somos muchos. Pero fíjense el poder del amor de Dios. Uno a veces piensa que porque está siendo atormentado, porque hay algo que lo mantiene esclavo, no lo deja acercarse a Dios. Pero fíjense, esta persona siendo dominada por una legión de espíritus, dice que vio a Jesús y corrió y se postró ante él. No importa que el infierno se levante, no importa, nada te podrá evitar de que vos te acerques a Jesús. Ni siquiera una legión de espíritus inmundos podrá frenarte para que vos puedas venir a los pies de Cristo. Él no podía dominar su vida, pero sí pudo dominar esa decisión de acercarse a Jesús. Él dice, no dice que se acercó o esperó que Jesús lo llamara, dice que él corrió. Una persona que necesita a Dios, una persona que está en esclavitud, una persona que no puede levantar su cabeza, una persona que está siendo atada por una enfermedad, debe de correr hacia Jesús, debe de correr ante el llamado que Dios le hace. Así tengas el infierno en tu contra, aún así tengas el infierno en tu contra, nada podrá evitar de que vos te acerques a Dios. Nada podrá evitar de que vos puedas ir rendirte a los pies de Cristo. El infierno completo no pudo detener a un hombre. Él corrió, dice, y fue libre. Si ustedes terminan la historia luego en sus casas, van a ver que esta persona fue libre. Dios hoy quiere traer libertad. Jesús, cuando comenzó su ministerio,
anunciando que Él era el Hijo de Dios. Él abrió en la sinagoga el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Yo los invito a ponerse de pie. Podemos estar sufriendo la influencia del enemigo. Podemos estar siendo influenciados por el maligno. Claro que sí. La Biblia dice que nosotros no debemos de darle lugar al diablo. No debemos de darle lugar al enemigo. Porque un pequeño lugar que nosotros le damos, un pequeño lugar que nosotros le damos al enemigo puede destrozar. Quizás puede llegar a ser insignificante al principio. Quizás podemos decir: yo soy cristiano, yo conozco de Dios, yo conozco mis límites. Pero una vez que esa puerta se abra, una vez que nosotros le abrimos esa puerta al enemigo, el enemigo entrará y hará destrozos en nuestra familia, harán destrozos con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Dios quiere hoy traer libertad. Esta palabra nos motiva a que nos rindamos, que nos humillemos ante Dios. Dice la Biblia que el gadareno se humilló, se postró delante de él, en una actitud de reconocer que ya no podía, que lo había intentado todo. Y Dios hoy puede hacerte libre de esta enfermedad. Quizás no puedas. Hace mucho tiempo, quizás venís y te han orado pastores, te han orado profetas, te han orado muchas personas. Pero Dios quiere hoy de que vos te humilles delante de Él, que vos te postres delante de su presencia y que puedas ser verdaderamente libre. Que puedas ser verdaderamente libre. Todo lo que no te permite hoy levantar tu mirada al cielo y tener una relación íntima con el Padre. Dios está esperando que te acerques. Dios reconoce a los suyos. Dios reconoce quiénes son sus siervos. Dios conoce quiénes son sus ministros. Dios conoce quiénes son de Él. Y Dios los llama. Y Dios hoy nos llama. Pero ¿qué va a estar en nuestra mente? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a pensar si levanto las manos? ¿Qué van a pensar si cierro mis ojos? ¿Qué van a pensar si lloro? Yo me acuerdo cuando era adolescente, 14, 15 años. Venía a la iglesia, servía en la iglesia, pero tenía pecados ocultos. Me permitía pecar en cosas específicas. Y recuerdo que cada vez que el pastor hacía el anuncio al altar, mi mente era una guerra. Porque yo decía: yo no quiero pasar al frente y que comience a los gritos y que comience a manifestarme y que sea... Y yo pensaba: no, el hijo del pastor, mirá, está terrible demonio tenía. Era semejante Satanás, era. No me podía acercar. Porque primero estaba mi lugar, mi posición, primero estaba lo que yo creía. Porque ni siquiera era así. Pero no fue hasta que decidí decir: bueno, que se entere todo el mundo, que pase lo que tenga que pasar, hasta el momento de decir: bueno, ya está, ya no aguanto más. Y Dios no quiere que lleguemos hasta esa situación donde somos atormentados.
donde nuestra mente, nuestro corazón está siendo atormentados. Porque era un tormento. Era un tormento para mí. Era algo malo. Yo hablaba con adolescentes, hablaba con jóvenes y les hablaba de Dios. Pero yo tenía algo en mi corazón. Y en el momento cuando yo hablaba con alguien, estaba siendo atormentado en ese momento. Porque muchas veces me ha tocado hablar con personas que estaban sufriendo lo mismo que yo. Y yo le daba la solución que a mí, hasta que pude entender que yo lo que necesitaba era entregárselo a Dios. Realmente estoy convencido, realmente quiero ser libre, realmente quiero ser sanado, realmente quiero ser perdonado, realmente quiero que Dios me levante, realmente quiero que Dios me use. Todo lo que nosotros creemos de lo que somos, todo lo que nosotros pensamos que debemos de cuidar nuestras posturas. Dios te llama y Dios quiere que te humilles. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres que tu salud mejore? ¿Que tus finanzas mejoren? El altar hoy está abierto. ¿Quieres realmente que Dios traiga libertad? Que Dios sea el que proclame, no que nosotros seamos los que cantamos, hay libertad, sino que sea Dios el que traiga libertad, el que proclame libertad en tu vida. Yo los invito a que pasemos al frente. El pastor va a estar orando por cada necesidad. Realmente queremos esto. Realmente quiero esto. Debemos de pensar en nuestra mente por un momento y buscar nuestro milagro. Jesús va a reconocer quiénes son su gente, quiénes son sus personas, quiénes son sus creyentes, quiénes son sus siervos, sus ministros. Pero Dios quiere traer libertad hoy. Dios trajo esta palabra para que podamos ser libres. En el momento en que yo decidí pasar al frente y decir, bueno, que sea lo que tenga que ser, porque yo así no puedo seguir siendo atormentado, vivir una vida de tormento, de culpa. Señor Jesús, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Dios de la gloria, Señor, mientras mis hermanos, Dios, pasan aquí al frente, Señor, preparas, Dios, este altar, Dios. Que tu presencia descienda, Padre. Dios de la gloria, Señor, queremos terminar con el tormento. Queremos terminar con el sufrimiento, con la esclavitud, Dios. Dios de la gloria, Señor, queremos ser libres de la enfermedad. Señor, queremos ser libres, Padre. Yo los invito a pasar al frente y armamos un altar aquí, mientras adoramos a Dios.